Ve sacando tu Biblia, por favor, y busca en tu Biblia Números, por favor. Números capítulo 4. Números capítulo 4, versículo 29. Números capítulo 4, versículo 29. ¿Lo tienes? Dice: contarás los hijos de Merari por sus familias según las casas de sus padres. Desde el de edad de 30 años arriba hasta el de 50 años los contarás. Todos los que entran en compañía para servir en el tabernáculo de reunión. Este será el deber de su cargo para todo su servicio en el tabernáculo de reunión, las tablas del tabernáculo, sus barras, sus columnas y sus basas. Las columnas del atrio alrededor y sus basas, sus estacas y sus cuerdas, con todos sus instrumentos y todo su servicio. Y consignarás por sus nombres todos los utensilios que ellos tienen que transportar. Este será el servicio de las familias de los hijos de Merari para todo su ministerio en el tabernáculo de reunión, bajo la dirección de Itamar, hijo del sacerdote Aarón. Ok, vamos a orar. Cierra tus ojos. Padre Santísimo, te damos muchas gracias, Señor, por tu misericordia, por tu amor, Dios, por tu perdón, Dios, por tu salvación. Te damos muchas gracias, Señor, porque podemos gozar, Señor, de tu presencia en este lugar, Señor, y podemos saber, Dios, que eres bueno. Gracias por tu salvación, Señor, y gracias porque nos acompañas, Padre. Señor, hoy te damos a ti la gloria y, Señor, haz nuestro corazón sensible, Señor, nuestros oídos, hazlos sensibles, Señor, a ti para escuchar, Señor, tu voluntad, para escuchar, Señor, lo grandioso que eres, para escuchar, Señor, tu dirección a nuestras vidas, Padre. Hoy nos reunimos, Padre, para honrarte a ti, Señor, para obedecerte a ti, Señor, para escuchar tu voz. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias. Amén, Señor. Bueno, Números capítulo 4, versículo 9, versículo 29 al 33, nos habla acerca de la tercera tribu de la cual hemos estado platicando en estos últimos días, en estas últimas semanas. Los hijos de Leví o de la tribu de Leví eran tres: Coat, Gersón y Merari. ¿Ok? Eran tres: Coat, Gersón y Merari. Esos tres, cada uno de esos tres o los descendientes de esos tres, iban a estar encargados de algo dentro del tabernáculo. Entonces, cada uno de esos tres iban encargados, sus descendientes se encargarían de arreglar, de transportar, de limpiar, de llevar, de traer algunas piezas del tabernáculo. Ya vimos, por ejemplo, los de Coat, que ellos se encargaron de lo más sagrado, ¿te acuerdas? Luego los de Gersón se encargaron de lo externo, que eran las cortinas. Y ahora vamos a ver los de Merari. Estos de Merari se encargaron de lo más pesado, ¿ok? De lo más pesado. Y esto lo estamos relacionando, si tú recuerdas, con la enseñanza de aptos para servir. Aptos para servir. ¿Qué tan aptos somos para servir? Entonces, si tú quieres servir, ya hemos estado platicando acerca de esto, tú ya has servido dentro de la iglesia, tú ya estás sirviendo dentro de la iglesia, tú ya eres parte de la iglesia, entonces tú estás sirviendo a Dios y no necesitas ser reconocido. Vimos la semana pasada, no necesitas un reconocimiento, decir, yo estoy haciendo esto o yo estoy haciendo aquello. Todos los que estamos aquí podemos llegar a servir de muchas maneras a Dios. Y entonces te dije la semana pasada, ya estás sirviendo. ¿Ok? Ya estás sirviendo tan solo con obedecer a Dios, ya estás sirviendo a Dios. Pero vamos a hablar acerca de un servicio o este servicio a Dios, pero de una manera bíblica en base a lo que estamos hablando. Si tú recuerdas Hechos, capítulo 6, versículo 3, nos habla acerca de cuando los discípulos escogieron a 7 hombres que eran llenos del Espíritu,
llenos de sabiduría y de buen testimonio, y los escogieron para servir a las mesas. ¿Recuerdas? Es el texto que hemos estado llevando o compaginando de una manera paralela, precisamente para poder entender lo que Dios quiere para nosotros como iglesia dentro de estos pasajes o dentro de estos versículos de Números capítulo 4. Ahora, aptos para servir, es la tercera parte, aptos para servir, de lo que estamos hablando. La primera fue, tenemos que tener una relación con Dios, tenemos que ser llenos del Espíritu. Tú no puedes servir a Dios, tú no puedes hablarle a alguien de Dios, tú no puedes decirle quién es Dios si tú no sabes quién es Dios, si tú no estás lleno del Espíritu Santo, si Dios no está en tu vida. Tú no puedes hablar de algo que no conoces. Tú no puedes hablarle a alguien de otra persona que tú ni siquiera conoces. Por ejemplo, si yo te digo, en la casa de allá atrás, hasta allá en la casa hay un hombre que se llama Raúl. ¿Alguno lo conoce? Yo tampoco lo conozco, pero me han dicho, o yo pienso que ese hombre es de esta manera o de esta otra manera, y entonces yo no puedo hablar de alguien que yo no conozco. Y por eso hablamos de llenura del Espíritu Santo, un conocimiento de Dios, y la semana pasada platicamos acerca del testimonio. ¿Qué fue lo que hablamos acerca del testimonio? Que tenemos que guardar nuestro testimonio. Nuestro testimonio tiene que hablar de verdad, tenemos que caminar en verdad, tenemos que andar en verdad, tenemos que buscar la verdad, tenemos que disfrutar de la verdad, tenemos que anhelar la verdad en nuestras vidas, y eso es parte del testimonio. El testimonio, ¿te acuerdas? La palabra es la palabra martus, que significa, o viene de allí la palabra mártir. Alguien que habla de la verdad, es alguien que muchas veces no va a caer bien. Alguien que habla de cosas verdaderas o de la palabra de Dios, que es la verdad. Entonces a mucha gente no le va a gustar esto, porque es verdad. Y a mucha gente no le gusta así como que escuchar quiénes somos, quién eres. Entonces es algo difícil este asunto de la verdad. Pero hoy vamos a ver, ya se lo vimos la semana pasada, hoy vamos a ver la tercera parte, aptos para servir, tercera parte. Y hoy vamos a ver el tema de lo más pesado, el tema de la sabiduría. Es el último que nos falta de Hechos capítulo 6. Y hablando de sabiduría, quiero recordarte algo. Mira, como seres humanos, tal vez una de las cosas más difíciles que tenemos que enfrentar al decidir vivir nuestra vida en Dios es el tener que renunciar a mi voluntad y reconocer que la forma en que estoy decidiendo vivir en mi vida no es la correcta. Además de que tengo que vivir en una voluntad diferente, es decir, la voluntad de Dios. Creo que una de las cosas con las cuales nos hemos enfrentado, me he enfrentado o hemos platicado con muchas personas, es rendir tu voluntad a algo que a lo mejor tú no entiendes, o a lo mejor no sabes o no sabemos, y entonces, o a lo mejor no estamos tan de acuerdo en eso, ¿no? Sí, Dios es bueno, sí, yo sé que Dios, y yo sé que caminar con Dios y la Biblia es algo bueno, pero ya cuando Dios me pide que haga algo, es decir, rendir mi voluntad a la voluntad de Él, a la voluntad de la palabra de Dios, ahí como que ya no estoy tan de acuerdo, ¿no? Rendir nuestra voluntad a Dios, vivir nuestra vida como Dios quiere, en realidad como Dios manda, es renunciar a mí mismo, renunciar a mi voluntad. Y eso es algo que de repente nos cuesta mucho trabajo como seres humanos, nos cuesta trabajo como personas que estamos acostumbrados a vivir nuestra propia voluntad, acostumbrados a vivir nuestras propias fallas, nuestras propias decisiones, acostumbrados a que nadie nos tome parecer, o a no darle parecer a nadie, es decir, no decirle a alguien cómo vamos, o no rendir cuentas ante nadie. Sabes, en algunas iglesias, y aquí también en alguna ocasión lo tratamos de hacer, en algunas iglesias, por ejemplo, una en Querétaro, ellos tienen un programa de rendición de cuentas, es decir, se junta un grupo de hombres o de mujeres o de personas, y entonces ese grupo, como una célula, cada semana están rindiendo cuentas en su vida. Y entonces dicen, ¿cómo te fue? ¿Qué está pasando en tu vida? ¿Cómo está? Y entonces, bueno, para algunos es muy difícil este asunto de rendir cuentas, de dar cuentas de quién soy. Y es más, rendirle cuentas a alguien que a lo mejor es más pecador que yo. Y entonces eso de repente no nos
no lo llegamos a encuadrar muy bien dentro de nuestra cabeza, pero es algo que tenemos que hacer, pero con Dios también. Y entonces el rendir nuestra vida, el rendir nuestra voluntad a una voluntad diferente, es decir, la voluntad de Dios, a muchos nos cuesta trabajo. Es decir, cuando Dios dice, haz esto, y nosotros estamos acostumbrados a hacer otra cosa. Cuando hablamos, por ejemplo, de cómo adorar a Dios, cuando hablamos acerca de cómo conceptualizar a Dios, nosotros en una religión popular en la cual prácticamente todos nosotros nacimos, una religión en México que prácticamente todos pertenecimos a ella en algún momento o sabemos de ella. Cuando hablamos de esto, el concepto de Dios, la idea que teníamos de Dios o que la gente tiene de Dios, que ahora lo vemos desde afuera, es algo totalmente diferente a lo que la Biblia dice. Cuando hablamos, por ejemplo, de palabras que ya hemos dicho anteriormente, sacerdote, por ejemplo, en la Biblia es un concepto totalmente diferente del que siempre nos enseñaron. Santidad o santo es un concepto totalmente en la Biblia diferente al cual muchas veces nos dijeron. Y así podemos ir de una y en otra, ¿no? Matrimonio, por ejemplo. El matrimonio dentro de la sociedad en la cual vivimos se conceptualiza, se idealiza de una manera totalmente diferente a como dice la palabra de Dios. Y hasta el día de hoy el matrimonio se ha estado hasta corrompiendo en una manera tan grande que hasta precisamente un matrimonio ya lo puede hacer dos hombres o dos mujeres, ¿no? Es decir, ya el matrimonio como Dios lo estableció en Génesis, dejará el hombre a su mujer y serán una sola carne, varón y hembra los creó, ya se está olvidando. ¿Por qué? Precisamente porque la gente busca o quiere hacer algo conforme a su propia voluntad y no a la voluntad de Dios. Entonces, para el ser humano, no solamente para nosotros como cristianos, para el ser humano en su generalidad, nos cuesta trabajo rendir nuestra voluntad. Siempre nos han enseñado el que tú decides, el que tú, si tú decides y tú te equivocas, pues al menos tú vas a sufrir las consecuencias de tus propias decisiones. Y sí, sí es cierto. Sin embargo, ¿para qué tanto problema? ¿Para qué tanto relajo si podemos evitar ciertas cosas que pasen en nuestras vidas? ¿Para qué nos metemos en camisa de 11 varas? ¿Para qué nos metemos en problemas si tú y yo podemos vivir sin problemas o vivir en la voluntad de Dios y que esos problemas estén fuera de nuestras vidas? ¿Por qué complicarnos tanto la vida? Y entonces ahí es donde entra el asunto de la sabiduría. ¿Okay? A los levitas, por ejemplo, descendientes de Merari, les tocó transportar las partes del tabernáculo más pesadas. Ya dijimos, por ejemplo, a los de Coat lo más sagrado, a los de Gersón les tocó lo externo, las cortinas, y a los de Merari o los descendientes les tocó lo más pesado, transportar las partes del tabernáculo más pesadas. Y tal vez si a ellos les hubieran tomado parecer, así como que, ¿a ti qué te gustaría llevar, no? A ver, tú como ¿qué te gustaría cargar? En medio del desierto, ¿qué te gustaría llevar? Tal vez si les hubieran tomado parecer, no hubieran elegido lo más pesado. Si yo te digo, ayúdame a cargar ayúdame a cargar una silla, o ayúdame a cargar un bulto de cemento, ¿qué escogerías? ¿La silla o el bulto de cemento? El bulto de cemento pesa 50 kilos. Una silla no pesa ni 3 o 4 kilos. No pesa mucho. Entonces, como decía Jaimito el cartero, para evitar la fatiga, pues mejor me llevo la silla que pesa como 3 o 4 kilos. ¿Para qué me esfuerzo? ¿Para qué me esfuerzo demasiado? ¿Para qué hago algo más allá de lo que yo puedo hacer? O de lo que alguien me pide hacer. Entonces, allí es donde está el asunto también de la sabiduría, la obediencia a Dios. Si estos cuates hubieran elegido, tal vez no hubieran elegido lo más pesado, pero el asunto es que no lo escogieron ellos, sino que Dios se los dio. Dios les dijo, ustedes van a cargar lo más pesado, ustedes van a llevar las tablas, las basas, ustedes van a llevar todo lo más pesado a través del desierto. Y esta fue la orden de Dios para ellos. O sea, no fue algo que ellos dijeran, nos ponemos a escoger esto. No, fue algo que Dios les ordenó, fue algo que Dios les dijo. Entonces, recordando Hechos capítulo 6, versículo 3, escoged 7 varones llenos del Espíritu Santo, llenos de sabiduría y de buen testimonio. Hablando de esto, la sabiduría se constituye como un requisito.
Pero dentro de nuestro servicio a Dios, ¿cómo podemos obtener esa sabiduría? ¿Dónde conseguimos esa sabiduría? ¿Cómo podemos conseguir esa sabiduría que Dios exige o que Dios busca de nosotros? ¿Cómo podemos conseguirla? ¿Dónde la podemos comprar? Y es eso precisamente de lo cual hoy queremos hablar, de la sabiduría. Entonces, la sabiduría, según el mundo, según una definición en un diccionario, la sabiduría es un carácter que se desarrolla con la aplicación de la inteligencia en la experiencia propia. Es decir, yo aplico mi experiencia o lo que yo he vivido, lo aplico inteligentemente a mí mismo para que entonces obtenga conclusiones, obtenga situaciones con un mayor entendimiento, y a su vez nos capacita para reflexionar, sacando conclusiones que nos dan discernimiento de la verdad entre lo bueno y lo malo. Es decir, todo lo que ha pasado, yo agarro de todo eso, de todo lo que ha pasado en mi vida, y entonces inteligentemente yo llevo todo eso que ha pasado o que me ha pasado, lo llevo a un mejor escenario, lo llevo a que funcione de una manera mejor en mi vida. Eso es la sabiduría en base a una definición de una enciclopedia. Entonces, dentro de esa sabiduría se destaca el juicio basado, por ejemplo, en el conocimiento y el entendimiento para resolver problemas, para evitar problemas, para impedir peligros o alcanzar metas. Para eso se utiliza la sabiduría. En base a una experiencia, en base a lo que yo ya pasé, en base a lo que yo ya viví, entonces todo eso lo aplico en mi vida para que no me pase algo malo, para evitar problemas, para evitar circunstancias, para impedir situaciones feas en mi vida, pues. Ahora, también sabiduría significa actuar con sensatez, con prudencia y con acierto. Sabiduría significa actuar con sensatez, con prudencia o con acierto. ¿Ok? Entonces, en base a estas definiciones, ¿cuántos de nosotros podemos tener sabiduría? Hemos actuado con sensatez, hemos actuado con prudencia, hemos actuado asertivamente últimamente. Nos hemos evitado problemas en nuestras vidas, hemos evitado peligros en nuestras vidas. En base a estas definiciones, que son definiciones del mundo, hemos evitado eso. Hemos alcanzado lo que hemos querido, prudencia, sensatez. Hemos dado en el blanco nuestras vidas. O el día de hoy estamos como mucha gente, así como diciendo, ay, es que si yo hubiera hecho, ¿no? Si yo hubiera decidido aquello, entonces no estaría de esta manera el día de hoy. Si yo hubiera estado en otra parte, entonces yo no estaría sufriendo lo que estoy sufriendo el día de hoy. Si me hubiera traído chamarra en este momento, no tendría tanto frío. No. En base a eso, solamente te pido paciencia. Paciencia, solamente vete, tráete la cobija, tráete el jorongo, tráete el gabán, tráete todo lo que puedas traerte, porque el frío va a seguir en enero y un poquito en febrero con los aires, y estamos tratando de resolver eso. Como ves, ya van un poquito ahí las bardas, vamos a ver si se frena un poquito el aire, y seguiremos trabajando en este asunto también. Hemos tratado de afianzar un poquito más la carpa, de tener, ya ves cómo está el asunto. Y bueno, ayer estuvo, si te acuerdas, estuvo difícil en la noche, ¿verdad? Gracias a Dios no la encontramos por allá, la carpa. Pero estamos sujetos a eso y algún día puede pasar, ¿no? Pero confiamos en Dios, y el día que no haya, pues nos venimos. Tráete una gorra, tráete un sombrero, tráete una sombrilla, no sé, algo para el sol, pero seguimos adelante. Solamente te pido paciencia, porque va a ser poco a poco esto. Cuando llegamos al estacionamiento, no llegamos así como que, ¡ay! Ya estaba todo. ¿Te acuerdas que estuvimos un tiempo también batallando con los baños? ¿Te acuerdas? Estuvimos batallando un tiempo con los baños, estuvimos batallando ya al último con el estacionamiento. Ahorita, gracias a Dios, no batallas con el estacionamiento. Entonces, bueno, solamente se aguanta un ratito, ¿no? Y no pasa nada. Nada más vente bien abrigado, vente bien abrigado. Entonces, actuar con sensatez, actuar con sabiduría, tomar buenas decisiones. ¿Cuántos de nosotros hemos tomado malas decisiones en nuestras vidas últimamente? ¿Cuántos hemos sufrido por estas
hubiera ido de esta manera, y se hubiera ido con el otro, o se hubiera... Y entonces, ya saben lo que decimos, ¿no? El hubiera, pues no existe. Lo que ya pasó, ya pasó. Y ahora tenemos que afrontar las decisiones o las consecuencias de esas decisiones. Ahora solamente tenemos que decir, Señor, ayúdanos, porque yo no quería esto. Señor, ayúdanos, danos fortaleza, bendícenos, llévanos, Dios, por el camino que tú quieres para nosotros. Entonces, vamos ahora a Números otra vez y vamos a recordar eso que Dios les dijo que hicieran. Números capítulo 4 dice, versículo 31, dice: este será el deber de su cargo para todo su servicio en el tabernáculo de reunión, las tablas del tabernáculo, sus barras, sus columnas y sus basas, las columnas del atrio alrededor y sus basas, sus estacas, sus cuerdas, con todos sus instrumentos y todo su servicio, y consignarás por sus nombres todos los utensilios que ellos tienen que transportar. Prácticamente los de la tribu, los descendientes de Merari, transportaban lo más pesado: las basas, las columnas y todos los utensilios. Imagínate un marro o un martillo precisamente para poder clavar las estacas, para poder, o sea, todo eso era pesado. Y entonces, imagínate, a lo mejor puedes agarrarlo, dices, voy a agarrar un marro, voy a agarrar un palo, ¿no? Y lo voy a cargar de aquí a allá, unos 5 o 10 metros. Pues no es tan pesado, no es tan pesado, no cuesta tanto trabajo. Pero imagínate cargar un palo pesado en un desierto durante a lo mejor todo un día o 2 días, o a lo mejor cargarlo debajo del sol, cargarlo en un lugar donde no hay agua, transportarlo en el lomo, así precisamente, cargándolo sobre tu espalda por unos 3, 4, 5, 6 kilómetros, no lo sabemos. Entonces ahí ya cambia la cosa, ¿no? Ahí ya no está tan ligerito, ahí ya no está tan accesible, ahí ya no está tan así como que, ay, no, sí, yo lo puedo cargar, cualquiera lo pudiera cargar. Ahora ya se complican las cosas. Entonces, imagínate, esos hombres tenían que buscar ser fortalecidos cada día. Esos hombres tenían que buscar estar en la comunión con Dios, buscando a Dios y sabiendo que lo que estaban haciendo lo hacían para Dios, precisamente. Entonces, a esos descendientes de Merari les tocó lo más pesado del tabernáculo, a través del desierto. Qué bueno que fuera en la playa, tal vez, ¿no? A lo mejor ahí en la playa, pues nos cansamos un ratito y nos metemos a nadar y otra vez ya agarramos fuerza, pero en el desierto, en el tabernáculo, a través del desierto. La sabiduría, en este caso, pudiera catalogarse como lo más pesado dentro de la lista que llevamos hasta el día de hoy, por el hecho de llevar la carga. Porque la sabiduría la escogí como lo más pesado. A lo mejor alguien pudiera haber dicho, lo más pesado es el testimonio. Pero sabes, el testimonio sí es lo externo. ¿Por qué la sabiduría pudiera ser lo más pesado dentro de esta lista de aptos para servir? Porque dentro de esa sabiduría, lo más pesado es llevar la carga de los errores que nos dieron experiencia en nuestras vidas. Y entonces muchos de nosotros quisiéramos tal vez borrar los errores que cometimos. ¿Te gustaría eso? ¿Te gustaría borrar esos errores? ¿Te gustaría regresar en el tiempo y decirte a ti mismo, no tomes esa decisión? Alejandro, no tomes esa decisión porque te va a ir mal. Esa decisión te va a meter en problemas. No tomes esa decisión. ¿Sabes qué me diría ese Alejandro? ¿Qué te importa, Alejandro? Yo quiero vivir mi vida. Yo quiero hacer las cosas como yo quiero. Y si me equivoco, pues bueno, es parte de la experiencia. ¿Sabes? No sé si estoy tan de acuerdo con eso. Alguien dijo una vez, si no estás cometiendo errores, no estás aprendiendo. Alguien dijo eso alguna vez. No sé si estoy muy de acuerdo en eso. Porque precisamente lo que Dios quiere para nosotros, dice Jeremías 29:11, son pensamientos de paz y de bien para darnos el fin que esperamos. Es decir, lo que Dios quiere que pase en nuestras vidas son cosas buenas, no cosas malas.
Lo que Dios quiere que pase con nosotros son cosas agradables, el fin, su propósito, lo que Él espera. Entonces, muchos de nosotros quisiéramos volver en el tiempo, borrar nuestros errores, esos que nos dieron experiencia. Pero la sabiduría encierra tres condiciones importantes, hablando bíblicamente. La sabiduría encierra tres condiciones importantes. Una es rendir mi voluntad. La dos es buscar la voluntad de Dios. Y la tres es obedecer la voluntad de Dios. La sabiduría bíblica implica tres condiciones importantes. Uno, rendir mi voluntad a Dios. Dos, buscar la voluntad de Dios. Y tres, obedecer la voluntad de Dios. Y eso es precisamente lo que vamos a estudiar el día de hoy. Busca Salmo capítulo 111, por favor. Salmo capítulo 111 o el Salmo 111. Salmo 111. Salmo 111. Salmo 111, 10. ¿Lo tienes? Salmo 111, 10. Dice: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Su loor permanece para siempre. El principio de toda sabiduría es el temor a Jehová. Entonces, cuando hablamos acerca de sabiduría, una sabiduría no de este mundo, sino una sabiduría bíblica, hablamos que el principio es temer a Dios, temer a Jehová. ¿Y qué significa eso? El temor del cual estamos hablando de un temor reverencial, de un amor que decimos: Señor, yo quiero obedecerte, yo quiero estar contigo, yo quiero estar a tu lado, Señor, yo quiero hacer tu voluntad. Un temor reverencial significa el hecho de que tú y yo le decimos a Dios: Señor, no tengo nada sino tú. Y entonces ese principio de sabiduría, bíblicamente hablando, significa rendir nuestra voluntad a Dios. Y es lo que vamos a ver a continuación. Rendir mi voluntad a Dios. Punto 1. Rindiendo mi voluntad a Dios. En Lucas capítulo 9, versículo 23, Jesús dice: todo aquel que quiera ir en pos de mí, tiene que negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguirme. ¿Qué significa ese pasaje? Significa que tú y yo tenemos que morir a nosotros mismos. Significa que tú y yo tenemos que negarnos a nosotros mismos. En Gálatas capítulo 2, versículo 20 dice: y ya no vivo yo, sino vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe en el Hijo de Dios. Entonces, estos versículos nos llevan a entender que ya no hago yo las cosas por mí mismo, sino que es Jesús el que las hace. En otras palabras, yo ya no vivo, yo ya no estoy. No tienen ya nada que ver conmigo, sino tienen que ver con lo que Dios quiere en mi vida. En Juan capítulo 12, versículo 24 y 25 nos dice: si el grano de trigo no cae en tierra y muere, entonces queda solo. Aquel que quiera guardar su vida en este mundo, la perderá. Y aquel que pierda su vida por causa mía en este mundo, aquel que quiera perder su vida, aquel que pierda su vida por causa mía, la ganará vida eterna. Cuando hablamos acerca de estos pasajes, hablamos acerca de morir a mí mismo. Hablo acerca de que yo quiero dejar lo que es mío y entonces buscar lo que es de Dios. Quiero hacer la voluntad de Dios en mi vida, ya no mi propia voluntad. Y entonces dice, termina Juan capítulo 12, versículo 26, si lo tienes. Juan capítulo 12, versículo 26. Juan capítulo 12, versículo 26 dice: si alguno me sirve, ¿de qué estamos hablando? Aptos para servir. Dice: si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor.
Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Cuando hablamos acerca de negarnos a nosotros mismos, cuando hablamos acerca de morir a nosotros mismos, hablamos también acerca de una relación con servicio a Dios. Hablamos de servir al Padre, hablamos de servir a Dios, y lo dice allí. Hay una relación muy estrecha entre el servicio de nosotros y Dios. Y también hay una relación muy estrecha entre el servicio de nosotros y el morir a mí mismo. Si alguno me sirve, entonces tiene que morir a sí mismo. Es el contexto del cual habla. Ahora, ¿qué ejemplo tan grande tenemos en Jesús? Si Jesús sometió a su propia voluntad a la del Padre mismo. Jesús no hizo su voluntad. ¿Te acuerdas en Juan capítulo 17 que Jesús oró y estaba orando por algo muy específico? Señor, si puede esta copa pasar de mí, Señor, te pido no tomar esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y entonces Jesús estaba luchando, y dice que estaba orando, y en esa oración estaba orando y estaba sudando como gotas de sangre, ¿te acuerdas? Imagínate. Y entonces Jesús rindió su voluntad, y dice Filipenses capítulo 2 versículo 5. Filipenses capítulo 2 versículo 5. Filipenses capítulo 2 versículo 5. Dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Entonces, ¿qué pasó con Jesús? Él rindió su voluntad, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte, y muerte de cruz, dice la palabra. Se humilló a sí mismo y dijo: Señor, hágase tu voluntad y no la mía. Entonces, parte de la sabiduría en la Biblia es rendir mi voluntad a Dios. Y rendir mi voluntad a Dios significa no hacer mi voluntad, sino la voluntad de Dios. Entonces, cuando hablamos de tener sabiduría bíblica o sabiduría en la palabra, hablamos de yo rindo mi voluntad a la voluntad de Dios. Pero ahora, hablando y recordando a Merari y sus descendientes que tenían que cargar lo más pesado del tabernáculo, la pregunta sería: ¿qué tan pesado puede ser eso? ¿Qué tan pesado puede ser rendir mi voluntad? No hacer mi voluntad. ¿Qué tan pesado puede ser eso en mi vida? ¿Qué tan pesado puede ser el que yo no haga lo que yo quiera, sino que tengo que hacer lo que alguien más me dice que haga? Y no estoy hablando del pastor, no estoy hablando de nadie así. Estoy hablando de Dios mismo. ¿Qué tan difícil es? ¿Qué tan pesado es eso? ¿Qué tan difícil puede ser el rendir mi voluntad a Dios? ¿Por qué los seres humanos? Esta pregunta tal vez es muy dura. Pero ¿por qué los seres humanos somos tan tontos? ¿Te has preguntado? Hablando de la Biblia, ¿por qué somos tan tontos? Como te dije hace ratito, alguien dijo, si no estás cometiendo errores, entonces no estás aprendiendo nada. Y te decía, yo no estoy tan de acuerdo en eso. ¿Por qué es necesario cometer errores? Sí, lo entiendo la propuesta, entiendo por qué lo dice esa persona. Pero, ¿no crees que si hiciéramos un poco la voluntad de Dios en nuestras vidas, tal cual lo dice la palabra de Dios, nos iría mejor? Y otra vez la pregunta es: ¿por qué es tan pesado hacer la voluntad de Dios en nuestras vidas? ¿Por qué a la gente nos cuesta trabajo o tanto trabajo? Como si cargáramos un palo en medio del desierto. Ahora imagínate, si ya Jesús dijo que tomemos nuestra cruz, ahora imagínate cargar esa cruz en medio de un desierto. Peor. ¿Por qué es tan difícil? Porque todavía queremos seguir haciendo nuestra voluntad. Porque todavía pensamos que nuestra experiencia, que nuestra sabiduría, que lo que nosotros creemos para nosotros mismos es lo mejor. Porque todavía queremos seguir disfrutando de lo que el mundo nos ofrece todos los días. Porque todavía queremos seguir
deleitando a nuestra carne. Mira lo que dice Deuteronomio capítulo 4. Está ahí adelantito en Números. Deuteronomio capítulo 4. Deuteronomio 4:4. Deuteronomio capítulo 4, versículo 4. Dice: mas vosotros que seguisteis a Jehová vuestro Dios, todos estáis vivos hoy. Mirad, yo os he enseñado estatutos y decretos, como Jehová mi Dios me mandó, para que hagáis así en medio de la tierra en la cual entráis, para tomar posesión de ella. Guardadlos pues, y ponedlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos, y dirán: ciertamente pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. ¿En dónde estaba la sabiduría del pueblo de Israel? En seguir los mandamientos que Dios les había dado. ¿En dónde está la sabiduría del pueblo de Israel? La inteligencia del pueblo de Israel, en donde iban a exponerse delante de las demás naciones. ¿En dónde estaba su sabiduría? En hacer la voluntad de Dios, en los mandamientos, en la ley mosaica. Pero sabes, eso fue algo de lo cual ellos, el pueblo de Israel, se empezó a olvidar. Y ya no buscaba hacer la ley, sino más bien buscaba hacer su propia voluntad y acomodar la ley a como ellos querían acomodarla, a como ellos mejor les convenía en la vida. Y entonces, ¿por qué era tan difícil? ¿Por qué es tan difícil? Bueno, por nuestra voluntad. ¿Por qué tengo que dejar? Muchas veces podemos pensar o decir: ¿por qué tengo que dejar de vivir mi voluntad para vivir la voluntad de alguien más? ¿Por qué tengo que buscar vivir en la vida de alguien que tal vez no conozco? Bueno, ese es Jesús, ese es Dios, y debemos de conocerlo. Y tal vez la sabiduría, el último tema del cual estamos hablando el día de hoy, es: tenemos que primero tener una relación con Él, ser influenciados por Él, para entonces entender que todo lo que Él quiere para nosotros, eso es sabio, es inteligente, es algo bueno para nuestras vidas. Entonces, muchas veces podemos decir: ¿por qué tengo que dejar de vivir mi voluntad para vivir la voluntad de alguien más? Eso es esclavitud, alguien pudiera decir eso, ¿no? Eso es cautividad. Me están haciendo esclavo. Es que me están provocando de que yo sea rebelde, porque eso no es lo que yo quiero hacer. Yo quiero hacer otras cosas. Yo sé, dice la gente, yo sé lo que debo hacer con mi vida. La vida me lo ha enseñado. Yo sé lo que tengo que hacer. ¿Por qué alguien más tiene que decirme lo que yo tengo que hacer? ¿Por qué tengo que hacer eso? Lo que alguien más me diga. Bueno, 1 Corintios capítulo 10, versículo 23. Búscalo, por favor. 1 Corintios 10, 23. Primera de Corintios 10, 23. Cuando Pablo, dicen por ahí que cuando Pablo estaba escribiendo esta carta a los corintios, Pablo se le ocurrió, es un chiste, ¿eh? Pablo se le ocurrió decir, en vez de este versículo: cuando vayan a decidir, decidan como ustedes quieran, como se les dé la gana. Pero nomás no vengan chillando después a pedir que Pablo los venga y ore por ustedes a Dios para que se les libre de todos los problemas que ustedes mismos se acarrearon. Y entonces dice el chiste: no, Pablo, no puedes escribir eso. Y entonces Pablo puso: todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Ah, ya se ve mejor, Pablo. Pero es prácticamente eso. Muchas veces queremos decidir en nuestras vidas y podemos cuestionar la voluntad de alguien más. Podemos decir: ¿por qué la palabra me dice cómo actuar en mi vida? Podemos cuestionarlo y podemos decidir hacer lo que nosotros queremos hacer. Pero nada más no vayamos delante de Dios en otra ocasión y decirle: Señor, ayúdame. Señor, protégeme.
Señor, ayúdame de mí mismo, protégeme de mis propios errores, las consecuencias de mis propios errores. Ayúdame, Dios. Cuando Dios siempre ha querido quitar lo peor de nuestras vidas, darnos inteligencia y darnos sabiduría. El día de hoy, muchos de nosotros tenemos un teléfono que usualmente le decimos que es un teléfono ¿cómo? Inteligente. Y se supone que es inteligente porque entonces ya sabe hacer muchas cosas. Y le pones allí, busca tal cosa y te lo busca, ¿no? ¿Y qué significa esto? Ya te lo dice. Muchas otras funciones más tienen estos teléfonos. Pero pareciera ser que como seres humanos buscamos más inteligencia en un aparatejo que en la propia voluntad de Dios y en la propia palabra de Dios, que es sabiduría y es inteligencia. Entonces, yo no digo que es del diablo los celulares inteligentes. No digo eso. Solamente digo que a veces le damos más importancia a eso que a la propia palabra de Dios. Solamente digo que muchas veces confiamos más en lo que dice algo así que en Dios mismo. Muchas veces pensamos que eso es más inteligente que un escrito o un versículo en la Biblia. Y sabes, una cosa es ser inteligente, pero otra cosa es ser sabio. Puedo conocer o conozco personas muy inteligentes. Sí, las conozco, pero eso no son nada sabios. Nada sabios. Y a veces la inteligencia la relacionamos con ir a la escuela o ir a la universidad. Ay, es que él sí fue a la escuela. Ay, es que él sí fue a la universidad. Es que él habla muy bonito, él es muy inteligente. No necesariamente. Hay diferentes tipos de inteligencia. Entonces, cuando hablamos de sabiduría, hablamos acerca de punto uno, rendir mi voluntad a la voluntad de Dios. Eso es algo pesado para muchas personas, es algo difícil para muchos, pero tenemos que hacerlo. Si quieres ser sabio o tomar decisiones sabias en tu vida, tienes que hacerlo, mi hermano. No puedes brincarte este paso en tu vida. No puedes así como que decir, ay, después lo hago. Ay, es que mejor para la siguiente ocasión. No, ahorita no, porque no puedes brincarte este paso. Tienes que hacerlo. Rendir tu voluntad a Dios. Paso 2. Dentro de esa sabiduría es buscar la voluntad de Dios. Bueno, rindo mi voluntad a Dios. Y segundo paso es busco la voluntad de Dios. Pues, ¿qué no estoy haciendo? Bueno, te lo voy a explicar. En Job capítulo 33. Busca, por favor. Job capítulo 33. Job capítulo 33. Versículo 27. Job 33, 27. ¿Lo tienes? Dice, Él mira sobre los hombres, está hablando de Dios, Él mira sobre los hombres y al que dijere, pequé y pervertí lo recto y no me ha aprovechado, Dios redimirá su alma para que no pase al sepulcro y su vida se verá en luz. He aquí todas estas cosas hace Dios, 2 y 3 veces con el hombre, para apartar su alma del sepulcro y para iluminarlo con la luz de los vivientes. Escucha, Job, y óyeme, calla y yo hablaré. Si tienes razones, respóndeme. Habla, porque yo te quiero justificar, y si no, óyeme tú a mí. Calla y te enseñaré sabiduría. Calla y te enseñaré sabiduría. ¿Cuántos de nosotros nos hace falta callar delante de Dios? Te lo digo, te pongo un ejemplo. Ponte a pensar en cuántas veces has orado a Dios, ¿ok? Y esas veces que has orado a Dios, ¿cuántas veces le has permitido a Dios que te conteste? O sea, ¿cuántas veces has dicho tú, has hablado y entonces le dices a Dios, Señor, ahora contéstame? Pareciera ser así como que muy loco. ¿Cómo? O sea, sí estoy orando, Señor, te bendecimos, pero Señor, contéstame.
me voy a quedar esperando todo el día y yo no voy a escuchar la palabra de Dios, no voy a escuchar lo que es la voz de Dios. No, así no funciona. Puedes decirlo. Pero sabes, si tú oras y luego lees la palabra de Dios, entonces estás escuchando la voz de Dios. Estás escuchando lo que Dios quiere para tu vida. Estás escuchando a Dios mismo en tu vida. Entonces, ¿cuántos de nosotros necesitamos, más allá de hablar y hablar y hablar y hablar, necesitamos callar? ¿Cuántos en nuestros tiempos devocionales o en nuestros tiempos con Dios, cuántos a lo mejor te has preocupado demasiado por orar y orar y orar y orar? Es que voy a tener mi devocional con Dios, voy a tener mi tiempo con Dios, y horas y horas y horas, y puedes pasar ahí una hora orando y nunca guardaste silencio. Eso es algo muy común en nosotros como cristianos. Pero ahora, hablando de sabiduría, buscar la sabiduría, la voluntad de Dios, comenzamos con este versículo. Calla y te enseñaré sabiduría. Eso de callar no es solamente guardar silencio con nuestras bocas, sino callar también significa esperar en Él, buscar en Él, confiar en Él, y no hacer lo que nosotros pensamos que está mejor, sino decirle: Señor, ¿qué quieres que haga? Señor, ¿cuál es tu voluntad? Señor, yo ya veo estas circunstancias en mi vida, veo que tú estás haciendo esto, Señor, ayúdame a decidir. No quiero decidir yo. Si tú tienes hijos jóvenes, o tienes hijos que están creciendo, o tal vez hijos que a lo mejor andan por allí como que queriendo noviar o algo por el estilo, les has dicho: hijo, algún día tú vas a encontrar un esposo o una esposa, pero tienes que pedírselo a Dios. ¿Tú le has dicho eso? ¿O le has dicho: hijo, decide con tu corazón? Y yo te digo que si tú le has dicho a tu hijo: decide con tu corazón, es un error según la Biblia. Porque la Biblia nos dice que perverso es nuestro corazón. Somete tu voluntad a la voluntad de Dios. Y cuando le hables a tus hijos acerca de esto, de su pareja, de su esposo, de su esposa, háblales acerca de que Dios no les va a hacer casarse con una araña. O sea, Dios les va a ayudar, Dios va a estar con ellos. Porque también mucha gente dice: es que si yo le pido a Dios que Él me escoja a mi marido o me escoja a mi mujer, me va a dar cualquier cosa. Me va a dar ya así lo que ya no quieren las obras. Mejor yo me voy a buscar lo que yo quiero, lo que me interesa y lo que a mí me gusta a otro lugar. Y el asunto es que ojalá, gracias a Dios, que buscáramos, o la gente, o los jóvenes buscaran su esposo, su esposa. Es que en esta iglesia no me gustan los chavos, mejor me voy a otra iglesia a buscar otros chavos que sean temerosos de Dios. Pero no lo hacen, o no lo hacemos. Más bien lo buscan en el mundo, pensando que esa persona será lo mejor. Y si tú has conocido personas así, sabes que a veces no es la mejor decisión, casi en su mayoría. Porque muchas veces las personas que no conocen a Dios tienen una agenda diferente a la que nosotros tenemos. La gente que no conoce a Dios solamente busca su propia voluntad y no la de Dios. Entonces, tenemos que buscar la voluntad de Dios. ¿Cuántas veces Dios nos ha confrontado para callarnos y escucharlo a Él? ¿Cuántas veces le hemos buscado a Él en vez de escucharnos a nosotros mismos? ¿Cuántas? Tal vez nos hemos quedado cortos, ¿no? Tal vez más allá hemos escuchado a nosotros mismos, nos hemos escuchado lo que nosotros queremos, lo que nosotros buscamos y a donde nosotros queremos llegar. Y si callaras por un momento, vamos al libro de Proverbios y vamos a ver algunos versículos ahí. Vete a Proverbios, por favor. Proverbios primero Proverbios capítulo 4, versículo 5. Proverbios 4, 5. Proverbios 4, 5. Vamos a hablar de sabiduría.
búsqueda de sabiduría, la sabiduría de Dios. Proverbios 4:5. ¿Lo encontraste? Proverbios 4:5. Fíjate lo que dice. Dice, adquiere sabiduría, dice, adquiere inteligencia. No te olvides ni te apartes de las razones de mi boca, dice Dios. Adquiere sabiduría, adquiere inteligencia. ¿De qué manera podemos adquirir sabiduría? ¿Qué necesitamos? Bueno, ve y busca a Dios. Luego busca Proverbios capítulo 10, ahí mismo. Proverbios capítulo 10, versículo 23. Proverbios 10:23 dice, el hacer maldad es como una diversión al insensato, mas la sabiduría recrea al hombre de entendimiento. Nuevamente, el hacer maldad es como una diversión al insensato, mas la sabiduría recrea al hombre de entendimiento. Cuando un hombre no es sensato, cuando un hombre no busca sabiduría, entonces hacer el mal le es como un chiste. Y entonces, ¿por qué dijiste mentiras? Pues, ¿sí? ¿Por qué robaste eso? No sé. ¿Por qué le disparaste? No sé. ¿Has escuchado entrevistas así de personas que están en la cárcel? Yo sí. Les preguntan, oye, ¿por qué hiciste esto? Y les da risa. Oye, ¿por qué mataste a esta? No sé. Nomás se disparó así solo, salió. ¿Y por qué traes pistola? ¿Sabe? Nomás para andar jugando, para andar faroleando. Y entonces dice, a los necios, a los insensatos, la maldad es como una diversión. Ahora, ponte a pensar un poquito. Para ti, ¿la maldad es diversión? Entonces, estás viviendo en insensatez. Así tal cual. Pero si para ti la sabiduría es importante, entonces tú eres una persona inteligente y que busca la bendición de Dios y que busca sabiduría de Dios. Y eres un hombre o una mujer de entendimiento, que entiende las cosas, que sabe lo que tiene que hacer. Eso es sabiduría. Ahora ahí mismo, Proverbios capítulo 12, versículo 1. El que ama la instrucción, ama la sabiduría, mas el que aborrece la reprensión es ignorante. Dice aquí, el que ama la instrucción, ama la sabiduría. Ahora, ¿por qué hablamos de esto? ¿O por qué decimos de estos versículos? Mira, amar la instrucción es parte de buscar la sabiduría de Dios. Si estás sirviendo, tienes que ser instruido. Si vas a dar de Dios, debes llenarte primero de Dios. Si tú eres un maestro de escuela dominical, si eres un maestro de jóvenes, si te pones a poner las sillas, te pones a limpiar, sirves en otro lugar, no sé, si estás sirviendo, entonces tienes que ser instruido. Si tú no eres instruido, entonces ¿de qué estás hablando? Si eres maestro y no estás dentro de la instrucción, al menos los domingos, entonces ¿de qué estás hablando a los niños? Si por ejemplo eres maestro y no escuchas la predicación, entonces ¿de qué le estás compartiendo a los niños? De lo tuyo propio. No puedes dar algo que no tienes, y si lo das aún sin ser lleno de Dios, corremos el riesgo de ser sabiduría humana. ¿Y a dónde nos lleva eso? ¿A dónde nos lleva la sabiduría humana? ¿A dónde nos lleva el parecer de los seres humanos? El parecer del ser humano y la sabiduría humana nos lleva a la destrucción y nos lleva a una aberración en contra de Dios. Hacia allá vamos. Tan solo ve la sociedad, tan solo ve cómo están, tan solo ve lo que buscan, tan solo ve a dónde quieren ir, a dónde quieren llegar. En Génesis capítulo 3, versículo 6, es un versículo muy famoso, ya te lo sabes tal vez. Génesis capítulo 3, versículo 6. Y entonces Eva tenía delante de sí misma el árbol del cual Dios le dijo que no comiera. Génesis capítulo 3, versículo 6.
dice, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. ¿Ok? La mujer vio que el fruto del árbol era agradable a los ojos y era codiciable. Entonces, ¿qué fue lo que hizo esta mujer? Esta mujer buscó la sabiduría de Dios. Esta mujer fue y le preguntó a Dios, Señor, mira, es que ese árbol se ve tan rico, es que ese árbol está tan jugoso, sus frutos están tan jugosos. Señor, ¿me dejas tomar de ese árbol? ¿Tú crees que Eva le preguntó? No, no le preguntó. Eva tomó la decisión. Y tomó una decisión en su sabiduría, en su parecer, en su voluntad, que ella previamente ya sabía que no debiera estar tomando. O sea, no fue algo que le escondió Dios. No fue algo que Dios le negó. No fue algo que Dios le dijo, no, es que no te voy a decir, no te voy a esconder esto y lo otro, lo voy a poner para que peques. Dios le dijo desde antes, este árbol, de todos pueden comer, menos de este árbol. Y entonces, no puedes comer de él. Un solo mandamiento. Nada más tenía que cumplir ese. Y no lo cumplieron. Y entonces Eva lo vio codiciable. Ella, en su sabiduría, dijo, yo creo que sí, puedo comerlo. Yo creo que sí, no me va a pasar nada. Yo creo que sí. Híjole, tengo que hacerlo. Es algo codiciable. Se ve jugoso. Y si está jugoso y es codiciable, yo creo que me va a ayudar. Yo creo que y va a saber bueno. Y entonces tomó la decisión, sin Dios, de tomar del fruto. Y aparte le dio a su marido. De eso hablamos cuando te digo sabiduría humana. La sabiduría humana, mucha gente la puede idolatrar. Mucha gente puede decir, wow, sabiduría humana. Ah, mira, qué sabio, qué inteligente es este hombre. Pero sabes, la sabiduría humana solamente nos lleva a un lugar. Y no es el lugar delante de Dios. Mucha gente le puede decir de una manera, le puede decir de otra, pero no es la voluntad de Dios. Puede parecer muy agradable o muy brillante la voluntad humana o la sabiduría humana, pero no es. Nos lleva a apartarnos de Jesús, nos lleva a apartarnos de Dios. Y entonces, si estás sirviendo, tienes que ser instruido. Los domingos es una parte de instrucción. Si tú eres maestro, a lo mejor estás dando clase allá, pero el siguiente tienes que estar aquí escuchando la palabra. Y ahora, mi hermano, tal vez alguien puede llegar a decir, es que ese día no tengo tiempo porque estoy trabajando. Ok, si ese día no tienes tiempo porque estás trabajando, entonces también te invito, hay una reunión al rato a las 6 de la tarde en Bajío de Bonillas. Si no puedes en esa, hay otra reunión todos los jueves a las 5 de la tarde en Guadalupe Ramales. Si no puedes allí, entonces te invito a San Juan de los Durán. También tenemos reunión los sábados a las 11. Si no puedes, entonces los viernes a las 8 puedes juntarte y puedes orar unos por otros vía virtual. Pero es que ninguna de esas cosas. Entonces vamos a poder hacer un discipulado. Pero el asunto es que busques instrucción. Hay muchas opciones. Un amigo mío, él hace mucho tiempo, cuando Dios le estaba llamando a servir, dice él que en un momento llegó a pensar, o sea, necesitaba trabajar, de verdad. Dice, tengo que trabajar y solamente tengo este trabajo los domingos en la mañana. Es el único que me dieron. Nada más este trabajo. Y no quiero sentirme condenado. Y él estaba orando a Dios, Señor, es que es el único trabajo que he encontrado, Dios. Nadie me ha dado trabajo, es lo único. Pero no quiero sentirme condenado ni sentir que fallo. Señor, ayúdame. Y entonces dijo, o más bien, Dios le puso en su corazón, es que yo estoy donde tú me quieras buscar. Si no puedes, entonces busca una iglesia, la cual se reúne en la tarde, los domingos en la tarde. Ese día sí puedes, ¿verdad? Sí, sí puedo, entonces búscala. El asunto no es que no puedo, el asunto es que no queremos. El asunto no es que no puedo o no me dejan, el asunto es que no hacemos ni siquiera por ir a buscar de Dios, a recibir instrucción. Y entonces, ¿cómo crees que está nuestra sabiduría? Una sabiduría humana.
estamos batallando con nuestros errores y estamos batallando con las consecuencias de esas decisiones o falsas, malas decisiones que hemos hecho. Mucha gente dice, yo puedo solo, no necesito de Dios, yo sí sé qué hacer. Y mira lo que pasó. Yo sí sé qué hacer y mira dónde están. Yo sí sé a dónde ir, yo sí sé qué decidir y mira lo que les pasó. Tristemente nos sentimos autosuficientes para caminar, pero cuando caemos, entonces, Señor, cuando caiga voy a venir delante de ti para que me sobes y me apapaches y me sanes de lo que yo mismo me provoqué. A veces los niños pequeños, cuando empiezan a caminar, su papá o su mamá los lleva así de la mano. Y a veces los niños, no sé si te ha pasado o te ha tocado ver, como que se quieren zafar. Así como, ya puedo. Se sienten como suficientes, ¿no? Para poder seguir caminando. Y el papá, no, te vas a caer. No te suelto porque te caes. No, papá, y ¡pah! Y hasta manotazos pueden llegar a dar algunos. ¿Y qué es lo que les pasa después de 3 o 4 pasos? Se caen. Así somos nosotros a veces. Queremos vivir una vida sin Dios. Queremos vivir una vida sin la sabiduría que Dios tiene para nosotros. Y entonces, cuando ya nos va mal, decimos, Señor, ayúdame. Sabiduría. Punto 3 y último. El primero fue rendir mi voluntad a Dios. El segundo fue buscar la voluntad de Dios. Tienes que estar en la voluntad de Dios. Tienes que buscar la instrucción de Dios. Un pastor decía, si no estás siendo enseñado, escucha, un pastor decía, si tú no estás siendo enseñado, entonces no te voy a poner a enseñar. Si tú no estás siendo enseñado en cualquiera de los discipulados que hay, entonces no puedes enseñar, porque tú también tienes que ser enseñado. El día que tú te creas autosuficiente, ese día, entonces tu sabiduría va a prevalecer y no la de Dios. Y entonces, ese pastor también estaba buscando que no hubiera personas que se infiltraran y dijeran, yo quiero hacer las cosas como yo mejor las sé hacer. Allá las hacían de esta manera, acá las hacían de esta, yo las voy a hacer de esta otra manera. Sino que ese pastor estaba buscando que todos estuvieran en el mismo sentido. Entonces, Isaías, capítulo 5, versículo 20, por favor. Isaías, capítulo 5, versículo 20. Dice, ay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Ay de los sabios en sus propios ojos y de los que son prudentes delante de sí mismos. Cuando hablamos acerca de la sabiduría en Dios, Dios nos instruye, pero también Dios nos pide, tercer punto, obedecer la voluntad de Dios. Primer punto, rendir mi voluntad a la voluntad de Dios. Segundo, buscar la voluntad de Dios. Y tercero, obedecer la voluntad de Dios. Son 3 puntos tan sencillos. Obedecer la voluntad de Dios. La sabiduría de Dios, del Padre, es intensamente práctica. No es una sabiduría teórica. ¿Qué significa esto de que es intensamente práctica? Esto es la sabiduría de Dios. ¿Estamos de acuerdo? Esto es la sabiduría de Dios. Y esto es para que se practique, para que se haga, para que se cumpla en tu vida y en la mía. No es para que la pongas allí en la mesa, para que la mesa no baile. No es para que la guardes en el ropero, en el closet. Es para que la hagas, para que la practiques. Si el día de hoy Dios te está hablando de algo específico que tienes que hacer en tu vida, hazlo. No dudes en hacerlo. Es una práctica constante, diaria, es intensa. No solamente se queda en la teoría, sino tenemos que llevarlo a la práctica. Ahora, partiendo del temor, la palabra decía, el principio de toda sabiduría es el temor a Jehová. ¿Te acuerdas? El principio de toda sabiduría es el temor a Jehová. Pero la verdad, mi hermano, es que muchas veces nos quedamos nada más en el principio. Sí, tengo temor a Jehová. Y ya, punto. Pero no hacemos lo que tenemos que hacer, porque la sabiduría se extiende a todos los aspectos de la vida, aplicando la voluntad de Dios al andar diario.
Es una combinación entre discernimiento y obediencia. Es ahí donde termina el principio de la sabiduría. No solamente es el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Yo te pondría, y el término de la sabiduría es obedecer lo que Dios te está diciendo que hagas. Sí, es muy padre sabernos mucha Biblia, muchos versículos, ir a la iglesia, estar sentados y estar como mártires aquí aguantando tanto frío. Es muy padre. Ya me siento mejor porque estuve allí aguantando toda la prédica del pastor, 1:30 en un frillazo. Allí estuve. Y mis hijos, pobrecitos también, me los llevé. Soy un mártir. No, no es cierto. Entonces es muy fácil pensar que somos, porque ya empezamos. Pero el asunto no es empezar, el asunto es terminar. Pablo, en una de sus cartas, dice: he terminado la buena batalla, he terminado la carrera. No dice, qué bueno que ya empecé. No, dice, la terminé. Entonces, cuando hablamos de terminar, significa terminar, o sea, llegar hasta el final. No es solamente empezar, es terminar. No es cómo empezaste, es cómo estás terminando. Tú y yo empezamos tal vez bien chafas en Dios. Tú y yo empezamos tal vez mal en Dios, regándola aquí, regándola allá, tomando malas decisiones aquí, tomando malas decisiones allá. Pero el asunto es, ¿cómo vas a terminar? ¿Cómo terminas el día de mañana? ¿En sabiduría en Dios? ¿O vas a terminar como empezaste? Así, igualito, como estabas. Como Dios te alcanzó aquel día, en la noche, en la mañana, aquel día así, vil pecador, así vas a terminar igualito. Porque muchos cristianos así están terminando. Igual de hace 20 años como empezaron. Sin crecer, sin ser edificados, sin tener sabiduría en su vida. Terminan igual que como empezaron. Entonces, el término del principio de la sabiduría es obedecer la voluntad de Dios. La sabiduría del mundo está destinada al fracaso, mi hermano. El secularismo, el materialismo y el desdén por los ideales de la palabra de Dios anulan el temor de Dios. En la sabiduría, ¿sabes? Mucha gente dice, es que, ¿por qué creer en la Biblia? ¿Por qué hacer esto? ¿Por qué hacer aquello? Mucha gente tal vez te dice, tengo temor de Dios, pero no lo está haciendo. Tal vez mucha gente dice, sí, yo creo en Dios, pero no está ni siquiera obedeciendo a Dios. Esta sabiduría del mundo se convierte en ateísmo puro, en ateísmo práctico y en ateísmo insípido. Porque la gente decimos, creo en Dios, pero no lo obedecemos. Y Santiago nos habla acerca de que dice, ¿tú crees en Dios? Qué bueno, bien haces, los demonios también. O sea, no es suficiente. Tenemos que ponerlo en obra. Tenemos que hacer lo que Dios quiere que hagamos. Por eso no podemos ser sabios en nuestra propia prudencia. Tenemos que cerrar el ciclo de la sabiduría. Ya empezamos con el temor a Jehová, ahora termina obedeciendo a Dios en tu vida. Practica la palabra, obedece la palabra. Dice Santiago capítulo 1, versículo 22, sed hacedores de la palabra, no tan solamente que oidores de la palabra. Sed hacedores de la palabra, no tan solo oidores. Porque si entonces somos oidores y no hacedores, nos engañamos a nosotros mismos. ¿En dónde está la sabiduría? Sí, está aquí. La sabiduría bíblica en Dios. Pero tienes que hacerla. Tenemos que lograrla. Es obedecer la voluntad de Dios. Y para mucha gente, por eso puse que la sabiduría es como esa carga pesada, como esas basas, como esos pilares, como esos marros que tenían que estar cargando los del pueblo de los levitas, los descendientes de Merari. Para mucha gente esto es pesado. Rendir su voluntad a Dios, buscar a Dios, recibir instrucción. Mucha gente puede decirte, no quiero que me enseñes. Pero todos tenemos que ser enseñados. Todos los que estamos aquí, yo el primero, tenemos que ser enseñados. Y yo aprendo también todos los días. ¿Qué aprendes? ¿Aprendes de Dios? ¿Aprendes de la vida? ¿Qué aprendes? Busca a Dios. Busca su instrucción. Comienza con el principio de temer a Dios, sí, pero termina obedeciendo a Dios en tu vida. Hazlo.
Lo que Dios te ha dicho que hagas, hazlo, obedécelo. El tema es aptos para servir. Y dentro del servicio, una de las características es ser obediente al Padre. Para terminar, busca por favor 1 Corintios 1:26. 1 Corintios 1:26. Y algunos se están ganando el cielo, ¿verdad? De tanto frío que están aguantando. Se ríen porque se ríen o se ríen ya de frío. No. ¿Está bien? Tu aire acondicionado. Yo creo que lo vamos a extrañar en mayo, ¿verdad? Este aire acondicionado. Ya nos acordaremos en mayo. 1 Corintios 1:26 dice: pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios, ¿qué? Sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Mi hermano, el principio y el final de la sabiduría se halla a los pies de la cruz. Dependiendo de Jesús, confiando en Jesús, escuchando la voz del Hijo de Dios, escuchando a Cristo, escuchando al Espíritu Santo en nuestras vidas. Tenemos que ir ahí. Tenemos que hincarnos, arrodillarnos delante de la cruz y decirle: Señor, ¿qué quieres que haga? Señor, ¿dónde quieres que te sirva? ¿A dónde quieres que vaya? Señor, aquí estoy. Quiero obedecerte. Porque Jesús es nuestra sabiduría. Dice, hecho para nosotros sabiduría. Porque entonces, a través de la cruz y a través de su sangre, conocimos la palabra. Y conocemos su voluntad en nuestras vidas. Y conocemos que Él nos ama, nos bendice y está con nosotros siempre. Amén. Oramos. Padre Santísimo, te damos gracias, Dios, por este día. Te damos gracias, Dios, por ser bueno. Te damos gracias, Dios, por tu gran amor. Hoy, Señor, nos postramos delante de ti, Jesús, y venimos a la cruz. Venimos, Señor, a escuchar de ti, de tu palabra, Dios. Tu palabra es buena, es viva, eficaz. Tu palabra es agradable, Señor. Déjanos encontrar sabiduría en ella, Dios. Déjanos llevar nuestro corazón a ti cada día, Padre. Y ayúdanos, Señor, no solamente a comenzar en el principio de la sabiduría, sino a terminar ese principio, obedeciendo y haciendo tu voluntad siempre, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muchísimas gracias por estar aquí. Dios los bendiga, Dios los guarde. Y nada más quiero recordarte, un domingo, hoy es domingo, ¿y qué fecha es? 10. Un domingo, hace 11 años, comenzamos esta iglesia, o se comenzó esta iglesia. Hoy exactamente, 10 de enero, cumplimos 11 años. Y los que estuvieron en aquel entonces, desde aquel primer día, nunca nos imaginamos dónde íbamos a estar y a dónde Dios nos iba a llevar. Gracias a todos ustedes por hacer todo esto también posible. Gracias a todos ustedes porque juntos podemos llegar aquí. ¿De qué me vale a mí estar aquí solo? Con los perros. ¿De qué me vale estar solo? Yo quiero que ustedes estén aquí siempre conmigo. Gracias por sus vidas. Sigamos adelante, confíen en Dios. Dios los bendiga, Dios los sustente, Dios esté con ustedes. Gracias por estar aquí y aguantar el pie. Dios me los bendiga. Amén. Un abrazo para todos. Gracias.